Así que vamos a ver un tema, hermanos, una palabra que yo creo que en estos tiempos muy, muy difíciles, tiempos donde, bueno, gracias a Dios ya nos podemos reunir un poco más, no como quisiéramos, pero hay un poco más de libertad. Esperemos y nuevamente no nos cierren, porque está creciendo otra vez esta contaminación. Pero en estos tiempos, mucha iglesia, cuando vive una situación difícil, y más con el que no podamos congregarnos como queremos, mucha iglesia en medio de su sufrimiento, su angustia, ha cuestionado a Dios y se ha preguntado: ¿dónde está Dios en este momento de sufrimiento? ¿A dónde está Dios cuando estamos sufriendo? Y viene esa interrogante a tu vida. Y bueno, yo les compartí un mensaje que todo esto Dios lo permitió, porque Dios permite las cosas. El enemigo no se mueve si Dios no se lo permite, pero con un propósito. Dios está viendo qué tan fiel es la iglesia, qué tan fieles somos, y esto ha dado resultado, porque hay mucha iglesia que definitivamente se ha apartado de los caminos de Dios, se ha enfriado, y son tiempos donde la verdadera iglesia se manifiesta y la no iglesia también se manifiesta. Entonces, mucha iglesia que en estos momentos críticos que estamos viviendo se ha preguntado: ¿dónde está Dios? ¿A dónde está Dios? Y aún el diablo te pone esa interrogante en tu mente y te dice: ¿dónde está tu Dios en este sufrimiento que estás viviendo? Vamos a ver qué dice el Señor referente a esto. Abre tu Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23 al 25, vamos a leer. Si estamos ahí, nos ponemos de pie. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Y qué dicen? Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo, precioso Espíritu Santo. Y Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que esta palabra sea de fortaleza, de edificación para tu iglesia, de convicción de que tú eres con nosotros siempre, Señor. Y Padre, que la unción y el poder de tu Espíritu Santo sea conmigo, Señor, que no haga nada en mis fuerzas, que todo sea bajo tu fortaleza.
bajo tu dirección, Señor, y que sea tu palabra la que hable. Y no la mía, Señor, te lo pedimos. Todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento, hermanos. ¿Y dónde está Dios cuando sufrimos? Es una interrogante que quizás todos nos hemos hecho cuando atravesamos ese valle de sufrimiento, de angustia, de soledad, de tribulación. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios en este momento crítico que estoy viviendo? ¿Dónde está Dios en este dolor que estoy viviendo? Cuestionamos a Dios y nos hacemos esa interrogante porque nos sentimos solos, nos sentimos defraudados aún por Dios mismo, porque no vemos respuesta. Y en medio de ese desesperado dolor, hermanos, hacemos ese reclamo. Y sabes, eso está muy claro en estos tiempos. Mucha iglesia, hermanos, mucha gente, en medio de ese reclamo, en medio de esa desesperación, ha tomado una actitud de rebeldía hacia Dios. Se enojan con Dios porque no ven una respuesta, no ven una revelación, no ven la mano de Dios, no ven esa situación divina que venga y alivie un poco ese dolor, esa angustia que está sufriendo la persona. Y entra en rebeldía con Dios y se aparta de Dios. Se apartan de los caminos de Dios y definitivamente ya no quieren nada con Dios. Se oye fuerte esto, pero ese es el propósito de Dios. Conocer a la verdadera iglesia en medio del dolor y conocer a la falsa iglesia en medio del dolor. En este pasaje, hermanos, vemos que Dios se hace presente cuando su pueblo está pasando por la más dura prueba de la esclavitud. Dice el versículo 23, vamos analizando, la palabra del Señor dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. ¿Cuál rey? ¿Cuántos han leído la historia de Israel? Este rey de Egipto fue el que le reveló José el soñador un sueño, si recuerdan eso, ¿no? Las vacas flacas y gordas, y por gratitud este rey de Egipto les dio mucho al pueblo de Israel, pero murió, dice aquí que murió el rey de Egipto, dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, porque los siguientes reyes de Egipto desconocieron el favor que hizo el pueblo de Israel por Egipto y los esclavizaron. Y dice aquí la Biblia, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Fíjense bien, y clamaron. ¿Y qué dice?
y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Dónde está Dios cuando su pueblo sufre? Fíjate bien, dice la Biblia, y el clamor del sufrimiento subió. Tu sufrimiento sube ante la presencia de Dios. Y la esclavitud y la opresión que sufrió Israel en Egipto, hermanos, fue uno de los peores que raza alguna haya experimentado en la historia. ¿Cuántos años estuvo esclavizado Israel? 400 años de esclavitud y de opresión. 400 años, hermanos, de esclavitud y opresión. Y en su amarga desesperación, dice la Biblia, que clamaron a Dios pidiendo auxilio. Y ese clamor llegó al cielo. Amén. Ese clamor llegó al cielo. Entonces, hermanos, todos tenemos clamores en este mundo. Todos tenemos un clamor lleno de sufrimiento y dolor. Ahora escucha bien esto. El clamor, escucha bien esto, el clamor de un corazón sincero, el clamor de un corazón sincero a Dios, sin reclamos ni exigencias, sino un clamor de humillación delante de Él, es un clamor que siempre va a llegar a su presencia. Siempre, hermanos, habrá cielos abiertos para el que clama al Señor. Siempre tu clamor, pero con humildad. Cuando alguien le decía a Jesús, por un milagro, le decía, si tú quieres, Señor, si tú quieres, sáname. Si tú quieres, levántame. Pero cuando le reclamamos, y hay un ejemplo muy claro en la Biblia, Job le reclamó a Dios el por qué estaba en esa situación. Literalmente le reclamó, ¿por qué me tienes así? Si yo soy fiel a ti, ¿por qué me tienes así? ¿Y qué le dijo Dios? ¿Y tú dónde estabas cuando yo estaba poniendo los firmamentos del universo? ¿Quién se puede comparar a Dios? ¿Quién puede... Mira, la mente del hombre es finita, pero la mente de Dios es infinita. Y a veces nosotros queremos ponernos al nivel de Dios y cuestionarlo. Señor, ¿por qué me tienes así? ¿Por qué si soy fiel a ti, por qué permites que me enferme? ¿Por qué permites que viva esta crisis? ¿Por qué permites? Y le empezamos a sacar una lista cuestionándolo. Entonces, hermanos, el clamor de un corazón sincero que va a Dios sin reclamos ni exigencias, siempre habrá cielos abiertos para el que clama a Dios. Amén. ¿Qué dice el versículo 24?
¿Qué dice? No te oigo. Yo no te oigo, pero Dios sí. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios escucha el clamor, la angustia de los que claman a Él. Amén. Dios te escucha. Mira, ¿cuántos saben que Dios es omnipresente? Amén. ¿Qué es eso? Yo no sé. ¿Qué es omnipresencia? Está en todas partes. Que Él está en todas partes al mismo tiempo. Él está aquí ahorita, está en todos lugares, está Dios. Y su omnipresencia, fíjate bien para que no tengas cuestionamientos del diablo que diga dónde está tu Dios, no te escucha. Su omnipresencia hace posible que escuche todos los clamores en cualquier parte del mundo al mismo tiempo. Entonces, ¿hay alguna duda de que Dios no te escuche? En cualquier tiempo y en cualquier lugar, a cualquier hora, Dios te está escuchando porque Él es omnipresente. Ahora, te voy a decir algo muy importante. Dios es el único que tiene la capacidad de oír el clamor del alma que no grita, o de escuchar el gemido del espíritu que no se oye. ¿Sí comprendemos esto? Dice la Biblia que el espíritu da gemidos indecibles. Dios tiene la capacidad de escuchar. Mira, si tú llegas ahorita, ya llegaste, y yo te digo, ¿cómo está, hermana? Y tú me das una sonrisa y me dices, bendecida y en victoria. Pero no es cierto. Tú traes un dolor en tu alma, en tu corazón, traes un sufrimiento que yo no puedo escuchar, ni puedo ver. Pero Dios sí está viendo ese clamor que traes. Tú traes palabras indecibles en el alma, pero Dios está escuchando ese clamor que tú traes. Y eso, Él es el único que puede escuchar esos clamores. Amén. Ahorita yo te garantizo que aquí hay más de 5 o 10 que traen un clamor, un grito en el alma, por un problema, una situación, una enfermedad, no sé, solo tú sabes, tú y Dios. Y yo no lo puedo escuchar. Yo no sé lo que traes en tu corazón. Yo no sé ese grito de desesperación que traes, que digas, yo ya no puedo con esta carga, yo ya no puedo con esta situación, yo no escucho eso. Necesitarías expresármelo. Pastor, necesito hablar con usted porque traigo un clamor. Pero Dios sí lo escucha. Amén. Él sí está oyendo ese clamor, ese gemido del alma, ese grito que sale de tu espíritu. Entonces nos damos cuenta y entendemos que ningún grito, angustia, dolor,
o tristeza queda fuera del alcance de Dios. No hay sufrimiento que quede fuera del alcance de Dios. Dice, mira lo que dice el Salmo 34, 17. ¿Qué dice? ¿Quién? ¿Quiénes son los que claman? Los, fíjate la importancia de ser justos, pero estamos justificados en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice aquí, claman los justos y Jehová oye y los libra de algunas de sus angustias, de todas sus angustias. Cuando clamas, me gusta cómo lo dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y secretas que tú no conoces. Cuando clamas de corazón a Dios, Él siempre te escucha. Y tu oración no queda sin respuesta. No queda. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, no escuchamos lo que queremos escuchar. Dios siempre te responde. Viene esta situación. Solo que su respuesta, ¿entienden esto? Su respuesta está acondicionada al propósito que Él tiene en tu vida. Amén. Su respuesta está condicionada al propósito que Él tiene en tu vida. Por lo tanto, Dios te puede responder sí, no o espera. Pero siempre te responde. ¿Y por qué a unos le responde de una manera y a otros de otro? Porque su respuesta está condicionada al propósito que tiene en tu vida. Dios tiene un propósito diferente en cada uno de nosotros. Todos llevamos una vida diferente. A veces vemos que, me voy a poner un ejemplo, no, mejor no, porque, bueno, mira, muchos llevamos una vida desenfrenada en nuestro pasado, y muchos llevaron una vida, o han llevado una vida recta, siempre. Entonces, ¿tú crees que la respuesta de Dios en un momento de sufrimiento, quiero ser más explícito, una persona que camina siempre con Dios, que siempre ha caminado desde años recto en los caminos de Dios, y otra persona que llevó una vida de desenfreno, de pecado, de placer, de todo lo que ofrece el mundo, pero se convierte a Cristo, Dios perdona. Amén. Dios te lava con su sangre preciosa y nueva criatura eres. Ya tienes boleto a la vida eterna si no regresas a tu mundo de pecado. Pero dice la Biblia, dice y está escrito que todo lo que sembramos, eso cosechamos. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando esto, Señor? ¿Por qué si ya me convertí a tus caminos, ya soy bueno, ya soy santo, somos santos apartados para Dios? Porque todavía sigues cosechando lo malo que hiciste en el pasado. Yo le llamo la mala cosecha. Dios
te lava de tu pecado. Pero todo pecado trae una consecuencia. Amén. Entonces, ¿qué dijimos? Que Dios, la respuesta viene de acuerdo a condicionada al propósito de tu vida. ¿Cuál sería la respuesta del clamor de la persona que llevó vida de pecado? Ya se porta bien. Y el clamor de la persona que siempre ha caminado en rectitud con Dios. ¿La respuesta va a ser igual? Dios es justo, justicia, justo. Entonces Dios te dice, espera. Y a este le responde, sí. A este le dice, sí, hijo mío. Y a ti, espera. Señor, ¿por qué? Si tú no haces acepción de personas, ¿estás quebrantando tu palabra? No. No estoy quebrantando mi palabra. Pero esta persona todavía está recogiendo la mala cosecha. A causa de sus pecados yo lo perdoné, pero sigue cosechando hasta que salga la mala cosecha. ¿Cómo sale la mala cosecha? Empiezo a sembrar para bien, aunque me vaya mal. Si esta persona, ok, Señor, espero, yo no me decepciono, yo sigo esperando en ti, sigo sembrando para bien. Y la mala cosecha tarde o temprano tiene que salir, se tiene que acabar. Y entonces viene la buena cosecha. Todo lo que estoy sembrando ahorita, aunque me esté yendo mal. Entonces, en un clamor, Dios responde. Pero no nos responde igual a todos. A uno nos dice sí a lo que le estamos pidiendo. Y vemos una respuesta inmediata y me dicen, pastor, ¿por qué esa persona Dios la bendijo y a mí no? Y yo llevo años clamándole por esta situación. Dios, hermanos, siempre te va a responder. Pero su respuesta está condicionada al propósito que tiene en tu vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pues dale palmas al que vive. No te vayas a enojar con Dios. ¿Y a quién te puede ir bien enojado con Dios? Si así estamos en pruebas, ahora imagínense lejos de la mano de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí, hermanos? El Señor nos prueba para ver nuestra fidelidad. Y estos tiempos difíciles, la iglesia está siendo probada. Está siendo probada para ver su fidelidad. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos seguir hasta el final, hermanos. Aún en medio del sufrimiento. Su palabra dice, sé fiel hasta la muerte. Fíjense hasta qué extremo se va. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Amén. Entonces, mira, no te sientas incómodo por la palabra, porque aún Jesús, hermanos, aún Jesús, cuando fue crucificado, Él levantó un clamor. Tanto era su sufrimiento en la cruz, que levantó un clamor y dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo se llama el mensaje? Eso fue lo que le dijo Jesús. ¿Dónde estás, Padre? ¿Por qué me desamparas en medio de este sufrimiento? Eso fue lo que le
dijo, ¿no? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo bajó de la cruz? Mandó ángeles y dijo, perdóname, hijo mío, por tenerte en esa condición. Tengo el poder para bajarte de la cruz, sanar tus heridas y restaurarte. No te voy a dejar morir en esa cruz. ¿Hizo eso el Señor? En esa condición está mucha iglesia, hermano. El Señor dijo, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. En esa condición estaba Jesús y no vino la ayuda, no vino la respuesta a ese clamor. Y si Jesús hubiera pensado como cualquier cristiano común, hubiera dicho, mi padre es malo, ¿por qué me dejó aquí? ¿Por qué me dejó sufrir aquí en esta cruz? Había un propósito. Había un propósito, hermanos. Mira, quiero que entiendas esto, porque cuando Jesús fue crucificado, levantó ese clamor. Y Él murió en esa cruz. Pero después que fue crucificado, Jesús fue glorificado. ¿Estás entendiendo el propósito de Dios cuando hay sufrimiento? Si el Padre no hubiera bajado de la cruz y lo hubiera restaurado, Él no hubiera sido glorificado. Jesucristo no hubiera sido glorificado. Pero el Padre lo dejó ahí porque había un propósito en medio de ese dolor. La salvación de la humanidad. Punto número 1. Y después de eso, Jesucristo fue glorificado y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y le dio una promesa y le dijo, y toda rodilla, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿qué dijo? Doblará sus rodillas delante de ti. Y le dio un lugar privilegiado. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Ese es el propósito, hermanos, de Dios para tu vida en medio del sufrimiento. Levantas el clamor y no viene la respuesta y dices, ¿dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? A veces Dios permite lo que aborrece. A veces Dios permite lo que aborrece para llevar a cabo lo que Él ama. ¿Ustedes creen que a Dios le agradó ver a su Hijo ser crucificado, ser clavado con la cruz, ser atravesado su costado? Eso lo aborreció Dios. Pero fue necesario para llevar a cabo lo que Él ama. Y cuando no comprendemos esto, nos enojamos con Dios y lo cuestionamos y decimos, ¿dónde estás, Señor, en medio de mi sufrimiento? ¿A dónde estás? Y vuelven atrás, se alejan de Dios, se apartan de Dios y no saben que aún muchos pierden su salvación. Te voy a decir algo que suena medio raro, pero es la realidad. El sufrimiento es un bien a largo plazo. El sufrimiento es un bien a largo plazo, porque te purifica,
sale la esencia de si eres genuino o no eres genuino. El sufrimiento es como el oro, ese metal preciado, que tiene que pasar por el fuego. Y cuando el oro es pasado por el fuego, sale toda la escoria y queda puro. A veces somos pasados por el fuego y resulta que sale pura escoria y no queda nada de oro. Estamos perdidos. Entonces, hermanos, ya te puedes hacer esa pregunta. ¿Dónde está Dios cuando sufro? ¿A dónde está Dios cuando sufrimos? Él está más cerca de lo que podemos imaginarnos. Y ningún dolor, hermanos, angustia o pena pasa sin que Él no se dé cuenta. Pero es que no veo respuesta. Eso no quiere decir que Dios no está escuchando tu clamor, no está escuchando tu angustia, tu desesperación. El Señor está más cerca de ti de lo que te puedes imaginar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos dan de palmas otra vez. Mira, bueno, el amor de Dios es tan grande por ti que te acabo de poner en la ilustración, la realidad. ¿Cuánto te ama Dios que dio a su Hijo unigénito? Amén. Amén. Que muriera por ti, que diera la vida por ti, para que tú tuvieras vida eterna. Amén. Nos vamos a morir tarde o temprano. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Pues para eso murió Cristo Jesús por ti, para que tú tengas vida eterna. Entonces, mira lo que dice Romanos 8, capítulo 35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y sigue diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué palabras tan fuertes y tan prometedoras están aquí. Porque dice que aún somos como ovejas que vamos al matadero. Y el Señor va más allá porque
Esa es la verdadera fidelidad. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Te está hablando de ángeles en verdad de Dios y ángeles de Satanás. Porque el diablo, ¿a qué vino? A robar, a matar y a destruir. Entonces, nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Pero tristemente, hermanos, cuando sufrimos, lo cuestionamos y decimos, ¿dónde está, Señor? ¿A dónde estás? En medio de mi angustia, de mi desesperación. Y Él te da una respuesta contundente y te dirige tu mirada hacia Jesucristo crucificado y te dice, ahí estoy yo, viviendo y pagando tu sufrimiento. Porque ¿qué sufrimiento se puede comparar con el sufrimiento de Cristo Jesús? Tu sufrimiento se puede comparar con el sufrimiento de Jesús. Y aún puedes decir, la muerte de Jesús no es una muerte común como la tuya o la de cualquier otra persona que ha muerto, porque Él cargó el pecado de toda la humanidad y eso nadie lo puede experimentar. Eso no se puede experimentar dos veces, porque el sacrificio es único. Amén. Y solamente una vez se hizo ese sacrificio. Y Jesús llevó ahí todo el pecado de toda la humanidad. Mis pecados, tus pecados, los de todos. Y eso nadie lo puede vivir. Ahí toda la maldad cayó en Cristo Jesús. Dice la Biblia que aún se oscureció. Fíjense qué magnitud del pecado de toda la humanidad, donde se oscureció cuando Cristo murió. Entonces, cuando estés en ese sufrimiento, mira a Cristo crucificado y dile, Señor, aquí estoy en tus manos, deposito, está escrito, deposito todas estas cargas, toda esta angustia, todo este sufrimiento a tus pies, y en tus manos estoy, Señor. Y adórale, glorifícalo, exáltale. Y si te sorprende la muerte, que sea adorándole. Adorándole. Esa es la mejor muerte que puedes tener, adorándole a Dios. ¿Por qué? Porque estás dando un paso. El cuerpo físico va a morir, pero estás dando un paso literal a la vida eterna, donde vas a estar más vivo que nunca. Amén. Amén. Entonces, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Con nosotros, en todo momento, a toda hora. Y entonces, para Él es toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dale palmas a que vive. Dáselo fuerte, se oyó muy bien para Cristo. ¿Sabes? A ver, soy Masonia. Que dice, pues un grito, pues no podemos porque tenemos tapabocas, ¿no? Pero sí podemos dar un fuerte aplauso. Las manos no las tenemos ni tapadas, no podemos gritar, queremos gritar, pero no podemos por prudencia. Amén. Por prudencia.